Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa para estar bien informados en temas de salud y bienestar. Qué alegría este encuentro con la salud. Todos los días aquí en Teleantioquia, nuestro consultorio para que hablemos de diferentes patologías, condiciones o enfermedades que están muy presentes en la población. Por eso estamos en directo de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde para que ustedes puedan participar con sus preguntas en nuestras líneas telefónicas 232-4604, esta línea es local para Medellín y el área metropolitana, y también tenemos una línea de larga distancia para quienes están conectados con nosotros a esta hora, en vivo y en directo en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Esta línea es gratuita, 018-051-5015. Desde hace algunos días me han sugerido televidentes en nuestro correo electrónico que hablemos de un tema que es muy común, es una condición, no tanto enfermedad, es una condición en el organismo. Muy común además, de mucha consulta, son los cálculos renales. ¿Qué produce los cálculos renales? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo son los síntomas? Y además, ¿cuál es el tratamiento? De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa, así que los invito para que estén muy atentos a la información que tenemos para ustedes. Pero antes, veamos el siguiente informe. Los cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. Tienen muchas causas y pueden afectar cualquier parte de las vías urinarias, desde los riñones hasta la vejiga. En general, los cálculos se forman cuando la orina se concentra, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan. Expulsar los cálculos renales puede ser bastante doloroso, pero en general no producen daños permanentes si se los identifica de forma oportuna. Según sea el caso, es posible que solo tengas que tomar analgésicos y mucha agua para expulsar un cálculo renal. En otros casos, si los cálculos se alojan en las vías urinarias, están relacionados con una infección urinaria o causan complicaciones. Es posible que se necesite una cirugía. Y si no se tratan adecuadamente, pueden causar daño al riñón, en las vías urinarias, en fin, de eso hablaremos hoy. Otro dato adicional, es necesario consultar al médico cuando el dolor es muy intenso, dolor acompañado por náuseas y vómitos, por ejemplo, fiebre y escalofríos, sangre en la orina y dificultad para orinar. Se pueden prevenir, se pueden curar. ¿Cuándo se diagnostican o cómo es su diagnóstico? ¿Y cuál es el tratamiento? Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos para que hablemos de cálculos renales, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en Su Médico en Casa. Bienvenidos. Cálculos renales es el tema del día para que participen activamente, no solamente en las líneas telefónicas que ya están activas, también lo pueden hacer interactuando con nosotros en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Además, pueden escribirnos sus mensajes proponiéndonos temas que quieran que hablemos aquí en el programa. Su Médico en Casa, @teleantioquia.com.co. Los cálculos renales son tan complicados a veces, o se pueden complicar de tal manera si no se diagnostican a tiempo o si no tienen un tratamiento adecuado, que pueden causar hasta la muerte. Me estaba diciendo ahorita el doctor Neider Cuadrado Jiménez. Bienvenido, doctor. Él es urólogo de San Vicente Fundación, también docente universitario. Gracias por estar acá. Gracias, Yasmín. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa y muy agradecido y bienvenido a todos los televidentes. Doctor, ya vimos al comienzo del programa que son los cálculos renales. Bueno, son como una especie de piedritas. ¿Qué tan comunes son en la población? ¿Se presentan mucho? ¿Es gran consulta? Son muy comunes. Es una enfermedad que su importancia radica en que se presenta en edad laboralmente activa y es la tercera enfermedad más común en urología, después de las infecciones urinarias y después de las enfermedades prostáticas. La más común. ¿Pero es una enfermedad o es una condición del organismo? Podremos decir que es una condición porque básicamente muchas veces se tiene la patología, se tienen los cálculos y no se sabe. Entonces no podremos determinar y decir que es una enfermedad propiamente dicho. Bueno, ¿se presentan más en los hombres o en las mujeres? Es más frecuente, epidemiológicamente hablando, es más frecuente una relación de 1.6 hombres por cada mujer.
aunque últimamente debido al cambio de rol laboral de las mujeres se ha ido igualando la relación hombre-mujer. O sea que es más común en los Pero hombres. por ahora es más común en los hombres todavía. Doctor, hay un dicho popular cuando hablamos de cálculos renales y es que hay quienes dicen que es el parto de los hombres porque son muy dolorosos, ¿es verdad? Es un dolor intenso, el dolor es particular porque generalmente no se encuentra una posición que se pueda calmar el dolor y usualmente ceden poco a los analgésicos orales. ¿Y cuáles son las causas? ¿Cuál es el origen de los cálculos renales? ¿Ciertas comidas o productos? ¿Por qué se producen? Sí, las causas, hay causas extrínsecas que no dependen de nosotros y causas intrínsecas de la persona. La principal causa es la baja ingesta de líquido, ingesta de líquido y el déficit de ciertas sustancias que son protectoras en el organismo, como el citrato. También la alimentación, hay alimentos que contienen mucho oxalato, como son la espinaca, el cacao, básicamente la espinaca y el cacao. ¿Pueden ser generadores de cálculos renales? Sí, básicamente. Y si no se tiene una adecuada ingesta de líquidos, estos alimentos, lo mismo que la proteína animal, las carnes rojas, las gaseosas oscuras, son los principales productores de cálculo en la vía urinaria. O sea que en ese sentido podemos hablar, doctor Neider, de factores de riesgo que tienen que ver precisamente con la forma de alimentarse o con esa falta de líquido, de tomar poco líquido. Sí, hay factores de riesgo, factores ocupacionales, personas que de pronto son conductores, sí, que no tienen acceso frecuente a ingerir abundante cantidad de líquido. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de cálculos renales, las causas, los síntomas, el tratamiento. Pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Son motivo de consulta. ¿Podrían los síntomas, doctor, confundirse con otro tipo de patología? Hablemos un poquito o profundicemos en el tema de los síntomas. Sí, el síntoma o los síntomas y signos del cólico renal, que así se denomina, es un dolor súbito que se localiza inicialmente en la parte posterior, en la espalda, y se va descendiendo por el lado del abdomen hasta llegar hacia el hemiescroto, el testículo, del mismo lado donde está el cálculo, o el labio vaginal, si es una mujer. ¿Esos síntomas son más fuertes en el hombre o son tan fuertes en el hombre como en la mujer? Son similares, el dolor es independiente, cada persona puede decir si tiene más o menos tolerancia al dolor. Lo que sí es que se pueden confundir muchas veces con otras patologías sí, de abdominales, por ejemplo en las mujeres con inflamación de los ovarios, con quiste torcido de ovario, embarazo ectópico. Si es del lado derecho se puede confundir con la apendicitis, si es del lado izquierdo se puede confundir con inflamación del colon, como la diverticulitis. Son variadas los diagnósticos diferenciales. Pero entonces, ¿cómo podría ser esa sintomatología que no se confunda, doctor, con una apendicitis o con una diverticulitis, que se trate realmente de cálculos renales? Bueno, entonces es el paciente que previamente está tranquilo, que no está realizando ninguna clase de actividad física y súbitamente presenta un dolor intenso de un hemiabdomen, del lado puede ser derecho o izquierdo, de acuerdo a donde esté ubicado. Siente el dolor que se irradia hacia el testículo de ese mismo lado o se va hacia la parte posterior de la espalda. Lo mismo en la mujer. Además, puede presentar síntomas gastrointestinales como son náuseas, vómito y síntomas urinarios como ardor para orinar, sensación de querer evacuar frecuentemente. ¿Sangrado? Sangrado es una condición que no se presenta siempre, pero en el 75% de los casos se presenta sangrado cuando tenemos un cólico renal. Muy bien, estamos hablando en Su Médico en Casa de cálculos renales. Sus inquietudes las pueden hacer en nuestras líneas telefónicas que van a ver en pantalla. Saludamos a Lorena, que se encuentra en Pasto. Bienvenida, qué gusto que nos acompaña a esta hora en Su Médico en Casa. Gracias, Yasmín. Buenas noches. Como siempre, yo estoy pendiente de su programa. Me alegra mucho. Es excelente. Gracias, Lorena. Bueno, mira, para hacerle una pregunta al doctor. ¿Es verdad que la L-carnitina, porque yo soy una persona muy deportista y consumo L-carnitina, produce cálculos renales? Y también quisiera saber si uno consume mucho lácteo, como el queso, el yogur, produce también estos cálculos.
Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos a esta hora en Su Médico en Casa con una excelente pregunta. Además, yo había escuchado de los lácteos, doctor. Vamos con la respuesta a la primera Sí, muy pregunta. muy interesante la pregunta. Lo que sucede es que la L-carnitina muchas veces que se consume con otras sustancias que vienen en compuestos proteicos y la gran cantidad o la alta ingesta de proteínas sí pueden llegar a producir cálculos de la vía urinaria. Con respecto al calcio, lo que sucede es que no debemos consumir un exceso de calcio, pero no quiere decir que no debemos consumir calcio. El calcio es necesario para poder absorber el oxalato, que es el principal compuesto o elemento que compone los cálculos. Entonces, si consumimos una cantidad adecuada de calcio, absorbemos el oxalato y evitamos que se reabsorba y que se formen cálculos. O sea que sí debemos consumir leche, sí debemos consumir queso en cantidades normales, no en exceso. Ahí está entonces la respuesta para nuestra televidente Lorena en Pasto. Los sigo invitando para que participen a través de líneas telefónicas. Aprovechen este espacio para que hagan sus preguntas sobre el tema del día que tiene que ver con los cálculos renales. Muy importante tener presentes unos datos que vamos a ver después de la pausa y sobre todo porque el doctor nos decía ahorita que pueden tener muchas complicaciones. Entre estas pueden ocasionar la muerte. ¿Por qué? La respuesta las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, en Su Médico en Casa. Volvemos en un minuto. Regresamos a Su Médico en Casa con el tema del día, cálculos renales. En unos minuticos hablaremos del diagnóstico y el tratamiento. En muchos casos puede ser la cirugía, me contaba el doctor. Vamos a ver los siguientes datos, muy importantes para que tomemos nota. Los cálculos renales tienen muchas causas y pueden afectar cualquier parte de las vías urinarias, desde los riñones hasta la vejiga. Estos se forman cuando la orina se concentra, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan. Expulsar los cálculos renales puede ser bastante doloroso, pero en general no producen daños permanentes si se los identifica de forma oportuna. Según sea el caso, es posible que solo tengas que tomar analgésicos y mucha agua para expulsar un cálculo renal. En otros casos, si los cálculos se alojan en las vías urinarias, están relacionados con una infección urinaria o causan complicaciones, es posible que se necesite una cirugía. Los síntomas incluyen dolor intenso a los lados y en la parte posterior, debajo de las costillas, dolor que se extiende hacia la parte inferior del abdomen y hacia la ingle, dolor que viene en oleadas y cuya intensidad fluctúa, dolor al orinar, orina de color rosa, rojo o marrón, orina turbia o con olor desagradable, náuseas y vómitos, necesidad constante de orinar, fiebre y escalofríos. Doctor, ¿cómo se diagnostican los cálculos renales y cómo es el tratamiento? Bueno, la principal forma de diagnosticarlo es teniendo en cuenta muy bien la sintomatología, pero cuando ya vamos a la parte de los paraclínicos empezamos con lo básico que tenemos, que es una tirilla de orina para ver si se presenta expulsión de células de la sangre en la orina. Como habíamos dicho, el 75% de las veces hay sangre en la orina, no siempre. Básicamente hay otros estudios imagenológicos que están al alcance, como son los rayos X, aunque tiene una sensibilidad muy baja, los rayos X de abdomen simple, pero el estudio ideal, el que tiene mayor especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de los cálculos, es el UroTac, que es una tomografía de la vía urinaria. Enseguida hablamos del tratamiento que en muchos casos puede llevar a la cirugía, como lo veíamos ahí, doctor, porque antes saludamos a Gloria, que nos acompaña en Pereira. Bienvenida, saludo especial para los televidentes que a esta hora están conectados desde el eje cafetero. Gloria. Gloria. Aló. Gloria está en la línea, ¿la escuchamos? Vamos a darle tiempito a Gloria, entonces se cayó la llamada. Nuestras líneas telefónicas las van a ver en pantalla para que sigan participando en el tema del día que tiene que ver con los cálculos renales. Doctor, ¿el tratamiento cómo es? ¿En qué consiste? Bueno, el tratamiento básicamente se debe realizar un tratamiento preventivo, que es con una adecuada ingesta de líquidos, evitar estados de deshidratación, tener una dieta balanceada, que no tenga un exceso de sal. Básicamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda un consumo que no sea mayor a 3 gramos de sal. ¿Eso a qué equivale? Que en un día lo que se debe consumir es máximo una cucharadita tintera de sal. Si es posible, nunca agregarle sal a los alimentos.
Se pueden prevenir entonces desde una sana alimentación y además consumiendo bastante líquido, como nos lo decía. Líquido. ¿Se pueden curar? También son curables, claro, pero para la curación ya tenemos que primero haberlo diagnosticado y si no se puede eliminar con medicamentos, básicamente es la cirugía, el tratamiento que se debe realizar. ¿Por qué se complican los cálculos renales y qué tan graves pueden ser que llevan a la muerte, doctor? Bueno, la complicación pueden ser amplia, va desde el dolor, que es un dolor incapacitante, inclusive hasta una insuficiencia renal. Si el paciente presenta obstrucción en el drenaje de la orina, las sustancias de desecho que usualmente eliminamos no se pueden eliminar y se sube la creatinina, se altera la función renal. Si se presenta además una infección concomitante, vemos que no se puede drenar esa orina contaminada con bacterias, se puede hacer una bacteremia, es decir, que las bacterias pasen a la sangre y se vuelva una infección generalizada. ¿Se puede asociar con otro tipo de patologías? ¿Puede afectar qué tipo de órganos, doctor? Un cálculo renal, además que están viajando permanentemente. El principal órgano que afecta, es todo el aparato urinario, que va desde el riñón, los conductos que bajan la orina que se llaman los ureteres, la vejiga y la uretra. Entonces puede haber estrechez de los conductos, esto va a ocasionar una hidronefrosis, es decir, que no se pueda eliminar adecuadamente una buena velocidad en la orina y se acumule, lo cual va a presentar con el tiempo insuficiencia renal y dolor. ¿Cuándo consultar al médico? Primero, la principal causa de consulta es el dolor, que es un dolor incontrolable. También una vez se diagnostica, lo que podríamos decir es cuándo dejarlo hospitalizado, que es cuando el paciente no tiene un adecuado control del dolor, cuando tiene alteración de la función renal o cuando tiene una infección concomitante. Son las condiciones principales para dejarlo hospitalizado. Doctor Neider Cuadrado, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Bueno. Con esta información tan importante que tiene que ver con los cálculos renales. A ustedes los invito para que nos sigan escribiendo sus mensajes a nuestro correo electrónico sumedicoencasa@teleantioquia.com.co y nuestros programas los pueden ver también en nuestro canal en YouTube, Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.